El asedio a la embajada argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados, muchos disidentes venezolanos, y también la detención absolutamente arbitraria, porque sí, y el encarcelamiento de un ciudadano argentino que es cabo de la Gendarmería Nacional al intentar entrar en Venezuela, entrar oficialmente, presentarse en la oficina de migraciones, con sus documentos verdaderos, con su nombre verdadero. Lo detuvieron y lo encarcelaron. Bueno, la crisis que eso ha desatado muestra las miserias del régimen venezolano y las falencias, las negligencias del gobierno argentino. En cuanto a las miserias del régimen venezolano, desde el primer momento que se produce esa detención, y no porque lo atraparan ingresando clandestinamente por algunas partes de las fronteras donde pueda haber coladores como para entrar, no porque haya saltado de un paracaídas de un avión que sobrevoló y luego salió de nuevo del espacio aéreo venezolano, no, entró oficialmente el puente Colombo venezolano que une la ciudad colombiana de Cúcuta con la ciudad venezolana de Ureña, fue a migraciones, estaba haciendo los trámites y terminó encarcelado. ¿Qué dijo el régimen? Bueno, a partir de su número 2, el ministro del Interior, de Justicia y de Seguridad, Diosdado Cabello, el régimen dijo que entendía que era un espía del Estado argentino enviado por el gobierno argentino de Javier Milei a realizar tareas de espionaje en Venezuela, pero no dio ningún argumento que justificase semejante afirmación. Posteriormente, el canciller de Venezuela dijo que se sospechaba que era un terrorista argentino enviado por el gobierno argentino a realizar actos terroristas en Venezuela, pero no dio ninguna justificación de semejante denuncia o acusación. Finalmente se dijo que este era un agente del Estado argentino enviado por Milei con un plan para sacar a los disidentes que están refugiados en la embajada argentina, asediada por las fuerzas venezolanas, pero tampoco dio ningún argumento de qué justificaba semejante sospecha. El único que intentó argumentar algo y dijo algo ridículo fue Diosdado Cabello. Según Diosdado Cabello, la razón de la sospecha está en que los funcionarios de migración en Venezuela entraron al Instagram del cabo Nahuel Gallo y encontraron que había viajado mucho por el mundo. Entonces se preguntaron, ¿cómo hace para viajar tanto y por qué viaja tanto alguien que gana solo $500? Esa sospecha alcanza, o sea, esa es la motivación de una sospecha que justifique encarcelar a un ciudadano extranjero. Los espías, los terroristas, los agentes de un Estado que van con planes secretos a un país adversario o a un país en confrontación con el suyo, no llevan sus verdaderos documentos, no se presentan con su verdadero nombre. Los espías, los terroristas, los agentes siempre usan nombres falsos, documentos falsos. Si son agentes del Estado, tienen los mejores falsificadores de documentos. Este fue con el nombre verdadero, incluso con su mujer y su hijo viviendo verdaderamente en Venezuela. Iba a verlos. Todo lo que argumentó el régimen es absurdo. El régimen secuestró a Nahuel Gallo, a este ciudadano argentino, porque es un adicto a tomar rehenes. Es un régimen que practica sistemáticamente la toma de rehenes extranjeros para luego tener con qué negociar distintas cosas con los países con los que tiene conflicto permanentemente, ¿no?
el único argumento que hubiera justificado en algo, pero que hubiera tenido alguna lógica, que dijera el régimen venezolano para justificar el encarcelamiento, no lo dijo. El único argumento con alguna lógica hubiera sido que el régimen dijera: no podemos entender que intente ingresar, aunque legalmente, oficialmente, con todos los papeles en regla, en nuestro país, un argentino que es parte de las estructuras militares de la Argentina, en un momento de semejante crisis y de semejante escalada de tensión entre la dictadura venezolana y el gobierno argentino y el Estado argentino, porque a esta crisis empezó a eclosionar o empezó a crecer peligrosamente en el gobierno anterior, cuando era presidente Alberto Fernández, y en el 2022 se retuvo un avión Boeing 747-300 de la empresa venezolana Conviasa, un avión que había sido comprado a la República Islámica de Irán, y por varias irregularidades fue detenido en Ezeiza, retenido en Ezeiza, detenidos sus tripulantes, y finalmente, después de muchos meses, se lo entregaron a los Estados Unidos, que lo pedían, no se lo devolvieron a Venezuela. No estoy cuestionando esa decisión, eso es el hecho que generó una escalada que luego nunca bajó. Con la llegada de Milei al poder tampoco bajó. Por el contrario, se incrementó, y por una razón muy lógica: una elección, la del 28 de julio, que fue robada por la dictadura de Nicolás Maduro, porque evidentemente había ganado, y de forma abrumadora, la disidencia con la candidatura de Edmundo González Urrutia. Bueno, como fuese, se rompieron las relaciones entre Argentina y el régimen venezolano. Y la verdad es que si hubiera argumentado eso, que les parecía inconcebible y por ende les despertó sospecha que en semejante pico de tensiones entre Venezuela y Argentina, o entre el régimen de uno y el gobierno del otro, un miembro de una estructura militar argentina vaya a Venezuela, ese solo hecho los llevó a sospechar que algún plan oculto traía. Pero no lo dijo a eso. No lo dijo. Y si lo hubiera dicho, habría sido lo más razonable para justificar semejante atropello. ¿Y por qué lo más razonable? Porque es cierto. La gran pregunta que en algún momento tendrá que responder el gobierno es: ¿por qué un miembro de una estructura militar, de un cuerpo militar, la Gendarmería Nacional, en un momento como este, con las relaciones diplomáticas rotas, y con una crisis que ya lleva muchos años en esa relación, viajó a Venezuela? ¿Cómo el Estado, el gobierno, no tiene avisado a los altos funcionarios del Estado, a cualquier miembro del Estado que tenga un cargo con algún valor estratégico en el terreno internacional, y por supuesto a cualquier miembro de las estructuras militares o policiales del país, que no pueden ir a Venezuela? Porque ir a Venezuela, permitir que un gendarme argentino haya ido a Venezuela, es regalarle un rehén a un régimen adicto a tomar rehenes. Esto deja a la vista el régimen miserable que impera en Venezuela, pero eso no es una novedad, eso se sabe desde siempre. Deja a la vista dos falencias de la Argentina. Una, tener funcionarios en seguridad y en el Ministerio de Defensa que no pensaron semejante obviedad, que no tomaron los recaudos suficientes. Y no solamente en esto no tomaron los recaudos suficientes. El gobierno de Paraguay ha dicho y ha explicado que del lado argentino, de la frontera argentino-paraguaya,
nadie controla nada. Tendrá que explicar el ministro de Defensa, Luis Petri, a qué se dedica en su oficina del Ministerio de Defensa. Porque si en la frontera con Paraguay, del lado argentino no le piden nada, y así ocurrió con el legislador argentino que entró a Paraguay con $200.000 sin explicar en ningún lado. No lo descubrieron del lado argentino, fue la policía del lado paraguayo de la frontera. Y después el gobierno paraguayo dice que nosotros vemos que del lado argentino no le piden nada, controlan poquísimo. Habrá que explicar cómo una frontera por donde el narcotráfico, el contrabando y el dinero sucio que busca lugares donde ser lavado pasa constantemente, es un punto clave, un punto estratégico. A ese punto los sistemas de seguridad argentinos no lo tienen en cuenta. Por ahí se puede pasar, entrar y salir. Lo tendrán que explicar, bueno, y también tendrán que explicar lo que pasó con Venezuela. Y otra cosa, otra falencia quedó a la vista. Hubo que salir a pedir, como no tenemos relaciones diplomáticas, no hay forma de establecer un contacto con el gobierno, con la dictadura de Venezuela para tratar este tema del rehén que han tomado ciudadano argentino. Entonces hubo que ir a pedirle a Brasil, a Itamaraty, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, el potente, poderoso Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Pero ¿con qué ganas el gobierno de Brasil va a gastar energías en hacerle un favor al gobierno que encabeza un hombre que insultó varias veces al presidente brasileño Lula da Silva? Lo llamó ladrón, lo llamó comunista. ¿Con qué ganas van a poner energía? Harán la gestión de cumplido, pero lo que se necesita en esto es energía. Le fueron a pedir a Colombia, y ahí está Murillo, el canciller colombiano, tratando de ver si le encuentra alguna solución al tema de la embajada y al tema del gendarme argentino apresado en Venezuela. Pero ¿con qué energía lo va a hacer? ¿Por qué pondría energía el canciller colombiano si al presidente de Colombia, el presidente argentino, a propósito de nada, lo acusó de ser un terrorista asesino? Terrorista asesino. Usó esas palabras. Así es Javier Milei. Al presidente de España, Pedro Sánchez, lo llamó totalitario y dijo que era un kirchnerista sin buenos modales. Al presidente de Chile, Gabriel Boric, a propósito de nada, el gobierno argentino, a través de su ministro de Economía, acaba de llamarlo comunista, que lleva a los chilenos al desastre total, a la bancarrota. A propósito de nada. Al presidente anterior de México, Andrés Manuel López Obrador, lo había llamado ignorante. Bueno, vienen situaciones como esta y se encuentra el gobierno con que no tiene amigos dispuestos no solo a gestionar, sino a poner energía en esa gestión. Tiene que andar pidiéndole a gobiernos a los que, porque sí, a propósito de nada, el presidente Milei maltrató. Todo eso queda a la vista, además de lo miserable que es el régimen venezolano.